Esta es la actualización del mercado de primavera y floración de Touchstone Pistachio Company. En esta actualización del mercado analizaremos las perspectivas de cultivos para 2023, incluidas las anotaciones de floración, las hectáreas de producción y el suministro global, así como los envíos de exportación totales, los 5 principales países de exportación y los Estados Unidos. Finalmente, compartiremos nuestros puntos de vista sobre las tendencias del mercado, la actividad del mercado de cosechas actuales y nuevas y los precios. Por último, revisaremos los últimos datos del mercado doméstico de Estados Unidos. El clima en California este invierno y primavera ha sido como ningún otro. Los pistachos necesitan amplias horas de enfriamiento y precipitaciones durante su etapa inactiva, las cuales fueron abundantes dado el clima excepcionalmente frío y las lluvias excesivas que tuvimos este año. Las tormentas y el clima más fresco de marzo retrasaron la floración casi un mes. El clima cálido constante y los días con temperatura de crecimiento adecuados deberían permitir que los huertos vuelvan a alinearse con un horario más normal. En este momento estimamos que la cosecha se retrasará aproximadamente 7 días. En general, la floración fue uniforme entre las principales regiones productoras. Aunque ahora estamos después de la floración, es demasiado pronto para tener una estimación definitiva de la cosecha de 2023. Con las nuevas áreas entradas en producción, el total de hectáreas debería estar por encima de 440.000. Estimamos que la cosecha de 2023 será entre 1,1 y 1,4 mil millones de libras. Hay algunos factores clave a considerar al evaluar un nuevo cultivo. ¿Qué impacto han tenido las inundaciones de California en los huertos de pistachos? ¿Cuáles serán los impactos de los huertos vecinos abandonados? ¿Se verá afectado nuevamente el tamaño? ¿Estarán los rendimientos de cáscara cerrada más cerca del promedio o volverán a caer a niveles más bajos? Este gráfico describe la producción de pistachos de las 3 principales regiones productoras del mundo. El año 2020 fue la última vez que las 3 regiones productoras tuvieron buenos cultivos, con poco más de 1 millón de toneladas métricas producidas. Durante los últimos 2 años, una región tuvo una buena cosecha, mientras 2 tuvieron malas cosechas. El año pasado específicamente, tanto Estados Unidos como Irán tuvieron rendimientos de cultivos más bajos de lo esperado, lo que resultó en una oferta global más pequeña de lo anticipado. Se prevé que la próxima cosecha para Irán y Estados Unidos sea buena, con Turquía prevista ser más baja debido a la escasez de lluvias. Estimamos que la producción mundial para 2023 sea de 919.000 toneladas métricas, o un poco más de 2.000 millones de libras. El remanente de Estados Unidos en la nueva cosecha tiene el potencial de superar las 90.000 toneladas métricas. Teniendo en cuenta esto, el suministro mundial total podría superar los 1.000 millones de toneladas métricas o 2,2 mil millones de libras. Esta diapositiva refleja los envíos de exportación de septiembre a marzo del año hasta la fecha por región. Para fines de comparación, compararemos los envíos de la cosecha de 2022 con el año comercial de 2021. Con los desafíos de la cadena de suministro y la congestión portuaria sustancialmente mejor, esperábamos que los envíos volvieran a las cantidades promedio. Tradicionalmente, los primeros 3 meses de envío de cada año de cosecha son increíblemente fuertes. Este año hemos visto números de envíos más bajos la mayoría de los meses, con envíos solo elevados en los meses de octubre y marzo. Hasta la fecha, las entregas al mercado asiático ascienden a 170 millones de libras, un 7% más que el año pasado. La caída de 15 millones de libras en los envíos a China continental está algo compensada por la ganancia combinada de 10 millones de libras en Hong Kong y Vietnam. En general, la economía de China parece estar reiniciando lentamente ahora que se han levantado las sanciones de COVID. Sin embargo, los empacadores de California no verán la demanda real hasta que se haya absorbido el gran inventario enviado sin vender. Hong Kong ha experimentado un aumento del 30% en volumen hasta la fecha. La demanda se estimuló en marzo con precios de mercado más bajos en contratos de gran volumen. Hasta ahora, los envíos del año de cosecha 2022 a la India están en un récord de 22 millones de libras, en comparación con solo 4 millones de libras enviadas en el mismo periodo del año pasado. En poco más de la mitad del año de cosecha, las entregas a la India ya han superado la cantidad anual de total de 2021. Si bien todos los ojos están centrados en el gran potencial de crecimiento de la India, es importante tener en cuenta que no todos los productos enviados se venden previamente. Los informes han indicado una caída en los precios locales debido a la gran disponibilidad enviada o no vendida. Mientras que la demanda de Japón y Corea del Sur sigue siendo ligeramente inferior en comparación con el año pasado, Taiwán y Singapur aumentaron un 77 y un 34% respectivamente, lo que representa más de 3 millones de libras. Europa, con casi 102 millones de libras enviadas hasta la fecha, está ligeramente por debajo del año pasado. Alemania continúa siendo el principal contribuyente en la región, a pesar de tener un volumen un 32% más bajo en comparación con el año de cosecha de 2021.
Italia ha más que duplicado sus envíos entrantes desde el año pasado, alcanzando más de 15 millones de libras hasta la fecha. España, con envíos estables en comparación con 2021, continúa ocupando un lugar seguro entre los 3 principales países importadores de pistacho estadounidenses en Europa. Este año de cosecha vio envíos más lentos a Europa desde el principio. Enero fue el primer mes en que el número de envíos superó el del año anterior. Esto se atribuye en gran medida a que los compradores europeos esperan para reservar una nueva cosecha hasta después de la temporada alta de ventas. Oriente Medio ha más que duplicado sus envíos hasta la fecha, con más de 81 millones de libras de pistachos enviados. Los 3 destinos principales son Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. En el mes de marzo, los envíos a Medio Oriente alcanzaron más de 25 millones de libras. Solo este mes comprende aproximadamente un tercio de los envíos de este año. Los envíos de marzo a los 3 destinos principales triplican las cantidades que se enviaron en marzo de 2022. Los rendimientos anuales más sólidos en Jordania, Líbano y Sudáfrica conservan las entregas planas en Israel y Marruecos. También es destacable el crecimiento de Turquía. Los envíos de este año de cosecha a Turquía han aumentado más de 20 millones de libras, con mayores volúmenes de cáscara, shelling stock y mondados. La gran mayoría de los envíos de shelling stock y mondado son para procesamiento adicional, que probablemente se reexportarán a las regiones vecinas y no reflejan el consumo interno. Una pregunta que considerar: ¿cuánto de este inventario será consumido por la demanda posterior al Ramadán? Anticipamos que la demanda disminuirá en esta región con la entrada en producción de cultivos de origen local potencialmente grandes. En América del Norte, las entregas de poco más de 23 millones de libras en lo que va del año aumentaron el volumen un 4% con respecto al año pasado y un 25% con respecto a 2020. El aumento en esta región se atribuye únicamente al crecimiento en México. Los envíos a México superan los 10,5 millones de libras, más del doble de lo que eran hace 2 años. Las entregas a Canadá están en poco más de 12,6 millones de libras, un poco menos que el año pasado. En general, el volumen a Oceanía ha bajado un 10% con respecto al año pasado, con 2,5 millones de libras enviadas hasta la fecha. Australia, con envíos cercanos a los 2 millones de libras, ha bajado un 16%, mientras que Nueva Zelanda, con envíos que suman 566.000 libras, sube un 19%. En América Central y del Sur, los envíos aumentaron un 11% en comparación con el año pasado y se mantuvieron estables en comparación con 2020. Si bien Chile sigue siendo el mayor contribuyente de envíos en la región de América del Sur, el volumen disminuyó un 39% en comparación con 2021 y 2020. Tanto Brasil como Perú han mostrado un crecimiento de más del doble en comparación con el año anterior, con envíos combinados que eclipsan el volumen de Chile por primera vez desde 2019. Las entregas a Colombia aumentaron un 9% y siguen siendo comparables con años anteriores. Los envíos de pistacho en los Estados Unidos han bajado un 8% en comparación con el año pasado, un cambio considerable con respecto al crecimiento anual consecutivo que hemos visto anteriormente. A pesar del menor volumen de este año de cosecha, el mercado interno consume un 40% más de pistachos estadounidenses que el segundo país más grande del mundo. China, Turquía, Alemania, India y Hong Kong son los 5 principales mercados de exportación a finales de marzo. La demanda en China se mantiene estable en poco más de 104 millones de libras, pero los envíos han bajado un 13% en comparación con el año pasado. La disminución de los envíos a China continental se puede atribuir principalmente al alto volumen de productos no vendidos preenviados que tardaron muchos meses en venderse o intercambiarse. Este año, Turquía emergió como el segundo mercado de exportación más grande con la asombrosa cifra de 35,7 millones de libras enviadas hasta la fecha. Las capacidades de procesamiento del país han demostrado ser una buena salida para los pistachos estadounidenses que requieren un procesamiento adicional. Si bien una gran parte de los pistachos estadounidenses enviados a Turquía se reexportan y no se utilizan para el consumo interno, el drástico aumento de los envíos a la región es notable. Alemania es el mayor importador de pistachos estadounidenses en Europa y mantiene su lugar entre los 5 principales países exportadores. Los envíos más lentos en el primer trimestre del año de cosecha han afectado el volumen entrante hasta la fecha. A partir de marzo, Alemania mostraba una reducción del 32% en los envíos. El impacto económico en el aperitivo de lujo y el consumo de pistachos es innegable, pero parece estar mejorando a medida que avanza el año de cosecha. La creciente demanda de pistachos estadounidenses en la India es digna de mención. Los envíos del año de cosecha hasta ahora superan los 22 millones de libras, un sorprendente aumento del 418% con respecto al año pasado.
Hong Kong continúa ocupando su lugar entre los 5 principales mercados de exportación, con envíos hasta la fecha de un 30% más altos que el año pasado. Los envíos más grandes de la cosecha 2022 a Hong Kong se produjeron después de las vacaciones, debido a las grandes cantidades de inventario de 2021 sin vender que ya se encontraban en ese mercado. Queremos aclarar que se trata de rangos de precios percibidos en la industria, u ofertas, indicaciones o negocios concluidos en las últimas semanas. Los precios de Inshell se han afirmado constantemente durante los últimos meses, aumentando de 3,60 a 3,65 dólares a 3,75 a 3,85 dólares. En las últimas semanas, las ofertas se han reafirmado aún más, hasta 3,90 dólares, y la mayoría de las ofertas se cerraron más cerca de la marca de 3,80 dólares. La disponibilidad sigue siendo limitada, ya que muchos procesadores independientes se venden cómodamente y están fuera del mercado. A lo largo del año de cosecha, el precio del grano se ha mantenido en un amplio rango. A pesar de un rango de precio sustancial, ha habido una demanda constante de alrededor de 7,60 dólares durante los meses de primavera. En las últimas semanas, el mercado de grano se ha estabilizado en el rango de 7,50 dólares. Todavía no se han informado acuerdos de nuevos cultivos de un volumen sustancial. Sin embargo, anticipamos que la actividad del mercado para la nueva cosecha se recuperará en las próximas semanas. El tamaño de la cosecha de 2023 determinará en gran medida el precio de la nueva cosecha. Si la cosecha se acerca a los 1.000 millones, podríamos ver que el mercado se mantiene firme. Sin embargo, si la cosecha se acerca a 1,3 o 1,4 mil millones, el precio podría suavizarse y caer o por debajo de 3,40 dólares. Recomendamos precaución para las ofertas de nuevos cultivos, ya que los precios podrían fluctuar una vez que la industria tenga una mejor idea de la próxima cosecha de Estados Unidos. Los datos de Nielsen de las últimas 13 semanas hasta el 23 de abril de 2023 muestran una demanda continua de pistachos en los Estados Unidos. Como la mayoría de los otros frutos secos para aperitivos, los pistachos experimentaron un descenso de este periodo, 9% en volumen y 4% en ventas. La marca privada superó a la marca nacional, con una caída de solo un 1% en este periodo en comparación con la pérdida del 4% de la marca nacional. Los precios minoristas de las marcas privadas siguen siendo consistentemente más competitivos que los de las marcas nacionales, a pesar de las agresivas promociones y los esfuerzos de marketing. El mayor enfoque de los consumidores en los puntos de precio se refleja en los patrones de compra. Las ventas de paquetes más pequeños son mucho más prominentes, exhibiendo algunas ventas de paquetes de mayor tamaño. Los pistachos con sabor siguen funcionando bien, ahora representan el 21,9% de las ventas de pistachos. Los pistachos siguen estando accesibles para los consumidores y se están incorporando a la nutrición diaria. Esperamos que el consumo se mantenga fuerte a medida que nos acerquemos a la cosecha y entren en vigor los precios de los nuevos cultivos. Con esto concluye nuestra actualización del mercado. Para cualquier pregunta, comentario o consulta, comuníquese con su representante de ventas a continuación. Nuestra próxima actualización de mercado se publicará en el verano siguiente al informe Nutfield. Gracias por su atención.